Tal vez podemos buscar en otro momento cómo resumir por lo menos lo que yo ya planteé también, porque Sí, está pues, bien. sobre eso Gracias, también es la opinión, digamos, del hermano Edwin. sí, Pero entonces, adelante, hermano Edwin. Ahorita se vamos a grabar para que todo eso quede en una memoria. adelante, adelante. Entonces, Claro, puede bueno, continuar, hermano. voy a intentar, inclusive con las mismas interrogantes que usted planteó, para que quede en la grabación, voy a intentar responder a esas interrogantes. Bueno, quisiera primero recordar de que el documento en sí, cuando lo empezamos a debatir desde las comunidades, allí plasmamos 14 propuestas. Hasta la actualidad, ahora ya son 18 propuestas. Estamos haciendo como una especie de recoger más ideas para ir ampliando el documento. Bueno, también por cuestión, digamos, económica, que no hemos podido hacer la última edición para actualizar también el documento. Pero, digamos, el documento en sí habla de 14 temas para abrir debates. Eh, Esto, digamos, con la finalidad de que las comunidades tengan, digamos, la posibilidad de empezar a debatir el modelo de Estado que tenemos. Y en este caso también, ¿qué es lo que nosotros proponemos frente a ese modelo de Estado que tenemos actualmente? Y en cuanto a su inquietud de, por ejemplo, de lo que está plasmado en los acuerdos de paz, que en este caso sería una ley, eh, habla de la multiculturalidad, ¿sí? Habla de lo multiétnico. Estos conceptos para nosotros son conceptos propios del neoliberalismo. Por eso es que nosotros hablamos de plurinacionalidad. El concepto de multiculturalidad, el concepto de multiétnico, el concepto de multilingüe únicamente reconoce que existen esas culturas, pero que en nuestra constitución actualmente no son sujetos de derechos los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, nosotros hemos estado debatiendo entonces, ¿qué queremos ser? ¿Un país multilingüe, multiétnico o queremos que nuestros idiomas se reconozcan en la Constitución, en ese nuevo pacto social o contrato social? ¿O simplemente queremos aparecer como costales de huesos como actualmente la Constitución lo reconoce? Inclusive en la Constitución no habla de idiomas, habla de lenguas. Eh, Poniendo eso en entredicho de que nuestros idiomas, por ejemplo, maya, el quiché, el echí, el mam, vienen siendo inferiores al idioma español y en este caso esa constitución nos trata como lenguas. Entonces, algo que también nosotros hemos debatido es que nosotros, al igual que los europeos, hablamos idiomas. Entonces, entonces no puede ser multilingüe. Entonces, existen los pueblos mayas, hablamos idiomas, tenemos cultura, ¿sí? Entonces, inclusive en esta constitución que tenemos, nosotros también abordamos de que los pueblos nos consideran como algo antiguo, como algo que ya pasó, y en la misma constitución habla de digamos, lenguas vernáculas inclusive. Entonces, eso se refiere a algo que, como bueno, sí existe, pero está en el museo. Entonces, no es sujeto de derecho. Entonces, digamos, no, o sea, al final de cuentas, en el tema de espiritualidad, estamos muy lejos en esta constitución política de la República, porque si nos damos cuenta, inclusive la religión oficial es aceptada, pero no la espiritualidad de los pueblos mayas. Entonces, digamos, ahí hemos estado debatiendo alrededor de esta idea, ¿verdad? De, bueno, entonces, ¿somos multicultural o somos plurinacionalidad? Dos conceptos que en sí, en esta reunión va a ser muy difícil
ponernos de acuerdo, porque implica también mucho debate, muchas ideas también alrededor de estos dos conceptos. El modelo de Estado que en este caso se está planteando, y era una pregunta en relación a la autodeterminación. También estos conceptos, lógicamente, también los hemos ido analizando. El modelo de Estado que nos estamos planteando es un modelo de Estado unitario, ¿sí? Pero descentralizado, con autonomía de pueblos indígenas. Ahí no hablamos nosotros como concepto primario el tema de la autodeterminación, que efectivamente la autodeterminación tiene que ver con la decisión de cómo queremos vivir o qué tipo de vida queremos en nuestras comunidades. El tema de autonomía de pueblos indígenas se refiere a que también no puede haber autonomía de pueblos indígenas y no puede haber plurinacionalidad si los pueblos no tengan su propio gobierno, su gobierno propio, ¿sí? Y ahí es en donde han quedado relegados también las alcaldías indígenas que están sujetas a el código municipal. Entonces, por ejemplo, el pueblo quiché, sí, entiendo yo, en muchos territorios tiene alcaldías indígenas, pero que están sujetas al modelo de Estado-Nación y están sujetas también al código municipal. Cuando nosotros estamos hablando de autonomía de pueblos indígenas, significa no crear, digamos, otro Estado dentro del Estado plurinacional. Estamos hablando de que el Estado va a ser uno solo, plurinacional, pero se reconoce la autonomía de los pueblos indígenas o los pueblos originarios con su propio gobierno, ¿sí? Aplicación de sus propias leyes, que ahí es en donde ya hablamos del pluralismo jurídico, porque la actual Constitución también no reconoce, ¿sí?, la aplicación del sistema de justicia de los pueblos originarios, sino al contrario, inclusive eso lo han ido catalogando como linchamiento, algo que está muy, pero muy lejos de la aplicación de justicia que nuestros abuelos han hecho durante muchos años. Entonces, el tema de la autonomía de pueblos indígenas pasa no solo por, digamos, cómo quieren vivir, sino el tipo de gobierno que pueden hacer desde sus territorios, la aplicación de justicia que van a hacer en sus territorios. Y está muy bien visto de que, por ejemplo, si hoy vemos el modelo de Estado-Nación en donde hay más violencia, nos vamos a dar cuenta que en donde hay menos violencia, curiosamente, es en donde hay, de cierta manera, aunque no reconocido, la aplicación del sistema de justicia de los pueblos originarios. Si no, miremos el ejemplo de Totonicapán, miremos el ejemplo de otros pueblos que al final de cuentas, del Quiché, por ejemplo, que al final de cuentas los índices de criminalidad, de violencia, son mucho menor, por ejemplo, que al departamento de Escuintla, que al departamento de Suchitepeques, que al departamento de Guatemala mismo. Es decir, allí hay una aplicación de justicia en donde tiene que ver con el tema de la moral, pero sobre todo con el tema de no dejar que esa persona pues siga delinquiendo y que esa persona al final queda fuera del colectivo. Por supuesto que cuando eso ya, digamos, rebasa los límites, también los pueblos originarios tienen su propio mecanismo de aplicación de justicia. Entonces, el sistema de justicia de los pueblos originarios tiene que ver con la moral, es conciliador, pero también es reparador, ¿sí? Contrario a lo del modelo de Estado-Nación, porque cuando una persona comete delito, lo meten a la cárcel y este es estigmatizado, no hay posibilidad de rehabilitarse con este Estado-Nación. Al contrario, va a la cárcel y sale mucho más profesional que como entró. Entonces, digamos, esa aplicación de justicia no ha funcionado con el modelo de Estado-Nación. Entonces, el de la autodeterminación pasa por las decisiones de qué es lo que las comunidades quieren permitir en sus territorios. ¿Quieren minería o no quieren minería?
¿Quieren hidroeléctrica o no quieren hidroeléctrica? Eso la comunidad lo tiene que decidir, contrario al modelo de Estado-Nación que ya ellos, digamos, permiten o dan la licencia a las empresas y sencillamente ya llegan a imponer en las comunidades. Entonces el tema de autodeterminación pasa por ese concepto que nosotros lo estamos viendo. Y por supuesto, me parece muy bien que quede grabado la placa porque también deben de salir aportes. El tema de espiritualidad está muy abordado muy poco en nuestro documento. ¿Por qué razón? Porque, digamos, nosotros hemos ido perdiendo nuestra espiritualidad, nuestra filosofía, ¿sí? Las enseñanzas de nuestros abuelos lo hemos ido perdiendo. Y por eso es que en el documento también se nota digamos, el poco debate que ha habido alrededor de eso. Y bueno, ya con un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, lógicamente se tiene que recoger todas las propuestas, todas las demandas también de los pueblos originarios. Yo mismo vivo, por ejemplo, alrededor de el sitio que ellos llaman, oigan cómo le llaman, sitio arqueológico, o sea, un sitio de piedra, ¿verdad? Que allí vivieron los mayas, pero que ya no existen. Ahí estamos nosotros como mames y ni siquiera nos dan libremente entrar a hacer una ceremonia maya en este lugar. Nosotros le llamamos Nimja, la casa grande, que es del pueblo maya mam. Y allí estamos nosotros. Pero allí no tenemos nosotros la libertad de entrar. ¿Y quiénes más entran? Curiosamente, entran extranjeros, ¿verdad? Pero nosotros, como pueblos, nuestro ingreso está restringido. Y así es a nivel nacional. Entonces, esto también hay que abordarlo, hay que plasmarlo en el documento y lógicamente por eso es que yo les decía que en el documento que ustedes leyeron tienen las iniciales propuestas, que son 14, y que ahora ya estamos agregando mucho más y esperamos sacar una edición más para que este documento ya esté como más ampliado, ¿verdad? Eso es lo que yo diría. Gracias, hermano. Yo quisiera tal vez proponer, bueno, también depende la hora porque ya todos nos quedan prácticamente 11 minutos. Yo quisiera proponer una metodología o un mecanismo para abordar los temas que ahorita ya enfocamos de por qué y cómo y cuándo. Y entonces, que fijáramos, por ejemplo, yo siento que un primer paso que tenemos que dar y estar seguros y estar, digamos, de lograr, por ejemplo, un acuerdo de eso, es sobre la naturaleza del Estado que queremos. Si es pluricultural, como le digo, que dice el acuerdo sobre identidad, o es multinacional o plurinacional, porque multi, si no, yo no reconozco, por ejemplo, a los israelitas, ni a los bueno, cuántos hay, no me importa. Por eso es que en el acuerdo de plano, nuestros hermanos que estuvieron en esa mesa maya, cuando se dio la asamblea multisectorial para revisar los acuerdos de paz, esa mesa maya definió la pluriculturalidad. Y es que tiene una característica muy especial, que lo pluri es algo que se adapta más a nuestra condición, que no somos solo pueblos, sino somos más que pueblos. Entonces, por eso, si nos ponemos primero de acuerdo con qué Estado queremos, y para eso yo sugeriría, por ejemplo, que no estemos solo los quichés y mamas como estamos ahorita, sino estén los pueblos Xinca y Garífuna y el pueblo maya también. Si pudiéramos hacer reuniones como estas en todas las comunidades lingüísticas del pueblo maya, en la comunidad lingüística Xinca y en la comunidad lingüística Garífuna, para ir a definir el Estado que queremos
sería lo ideal. Mientras tanto, tendríamos que estar sujetos, digo yo, aunque no a la fuerza, pues, porque eso no es posible, que estemos sujetos, por ejemplo, al acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Entonces, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, mi sugerencia sería, Edwin, que en vez, digamos, de discutir, por ejemplo, el documento de Codeca, le diéramos una revisión profunda al acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y de ahí sacar los insumos para una reforma o una segunda edición del documento de ustedes. Porque, ¿sabe por qué? Porque ese es como que, digamos, dijéramos, el Popol Vuh ya no sirve. Ah, pero ¿quién lo dice? Juan Pérez. No, si es el pueblo maya el que dice, o los pueblos indígenas que digamos, ya no sirve el Popol Vuh, bueno, entonces hay que redactar otro Popol Vuh. Entonces a eso voy, al hecho de que tengamos que ponernos de acuerdo, bien, todos, o la mayoría, pues no podemos hacerlo las 25 comunidades lingüísticas que hay en Pachilca y Alá, pero por lo menos si hubieran unos 15, 20. Entonces ahí sí ya podemos decir que este es un documento auténtico que es producto de un consenso o de un consenso medio en todos los implicados en ese asunto. Entonces, eso sería mi propuesta y para que, digamos, en la próxima reunión, que siguiéramos este diálogo sobre este asunto, porque sí, insisto pues que primero tendríamos que definir el Estado. De ahí viene si es, pues, cuáles son los aspectos de ese Estado. Entonces ahí entraría, como dijo usted, digamos, la espiritualidad, entraría la situación si es autodeterminación o libre determinación, pero el carácter de la nación es lo que es más importante, o el carácter del Estado que queremos. Entonces esa es mi propuesta, ya que como digo, ya estamos llegando al filo de las 10, yo también tengo un compromiso, no puedo quedarme más. Entonces antes de finalizar, le propondría, no sé cómo podríamos dejar, eso sí que no lo dejáramos muy al tiempo, porque nuestras reuniones con la hermana Telma, yo lo sentía muy prolongadas, como que eso no fuera prioritario. Y yo siento que estos temas son muy prioritarios. Es lo primero que tenemos que estar de acuerdo, como decía, para poder jalar juntos en una misma dirección, ir unidos y todos los que quieran ir adhiriéndose, se vayan adhiriéndose, pero ya con un rumbo trazado, con un norte, con un oriente ya definido. Esa es mi propuesta, compañero Edwin. Ya, lo que vamos a hacer, yo me voy a poner de acuerdo con la hermana Telma. Vamos a proponer una fecha tomando en cuenta las recomendaciones de usted, que no sea muy prolongado. Y le vamos a pasar la fecha a Zaida, porque solo a ella tengo ahorita de contacto de pronto. Y yo hoy mismo hablo con ella por cuestiones de salud, es que ella no está en este espacio ahora, pero yo hoy mismo me pongo de acuerdo con ella. Correcto. Yo Sí, quisiera escuchar algunas opiniones y perdone. comentarios de Ana Zaida y Eric, por favor, para cerrar ya. Sí, me parece. A mí me encanta lo que he escuchado por todo, sobre todo el proceso de escucha amplia y profunda que expresan como la parte, el eje fundamental detrás del proceso, porque el resultado puede ser muchos y el resultado puede ser muy bueno, pero si no hay ese proceso de consensuar en el mismo proceso, no va a haber apropiación de los pueblos, ¿no? Entonces, eso me encanta. El interrogante que me surgió en el proceso, y no tengo ninguna propuesta, pero solamente me quedo pensando, logrando la conformación de un nuevo
gobierno, sistema, y dónde quedan los actuales gobernantes, ¿no? Que digo, hay mucho rechazo y con justa razón a la forma que han gobernado el país, ¿no? Pero pienso en extremos desde los casos donde, o sea, casi los exilian y quedan fuera, como otros casos, como el caso, por ejemplo, de Sudáfrica, donde Nelson Mandela como que lo elogian mucho por haber integrado tanto, todos, ¿no? O sea, su gabinete a formarse es blancos, hay muchos blancos y negros. Pero al final de cuentas, digo, a lo mejor fue hermoso como un ejemplo como de perdón y de integración, pero el efecto económico de su gobierno fue fatal. O sea, porque Fue nunca desastroso, sí. hubo un gobierno de la raza negra, de la raza originaria del pueblo. Los blancos mantuvieron el control económico hasta la fecha. Entonces, pero a la vez, pues no sé qué, o sea, dónde se pudieran mirarse estos, o sea, cómo, no sé. Hay algo ahí que creo que hay que cuadrar y pensar, ¿no? Gracias. Sí, el resultado del final hasta el presente, el cambio en Mandela es desastroso. Sí. Es una caricatura de lo que se esperaba. Pero de todas maneras, eso es un buen ejemplo, es una cosa que si queremos hacer algo bueno, lo tenemos que tomar en cuenta y evitar que terminemos en un proceso desastroso como está ahorita Sudáfrica. Pero bueno, ese es otro asunto. No sé qué nos puede agregar Ana Zaida. Adelante, Zaida. Bueno, que yo tenga algo más que platicar o comentar, sería después. Pero hay algo muy bueno y algo en las cuales yo me siento muy, muy bien en esta lucha que se tiene, en esta articulación que se tiene, poder tratar la manera de ver cómo se va recuperando lo que nos pertenece, pues. Y una de estas cosas, yo no sé si discriminación o qué otro nombre se le podría poner, ¿verdad? A todas esas clases de restricciones que hacen específicamente en los centros ceremoniales, en los pueblos ancestrales mayas. El día de ayer yo estuve por el Tacalica, fui a ejecutar una ceremonia y me dice el señor, el guía de turismo, que si a mí me guste, si estaba de acuerdo de que las personas que llegan puedan observar. Obvio, claro que sí, se lo dije él, por supuesto que sí. Esto no tiene que ocultarse. Por ocultar todo esto, por no dar a conocer lo que es la espiritualidad ancestral maya, es que hay mucho problema, muchas dificultades con nuestra gente por la falta de conocimiento. Y esa es una de las cosas que yo siempre he estado en contra y siempre vengo y lo recalco donde sea que vaya y se me dé la oportunidad de poder hablar en este tema. Hay muchas cosas en las que no se dan a conocer por lo mismo. Yo no sé si sea miedo para los de allá arriba o que no quieren dar a conocer lo que en realidad es. Esa es una de las situaciones que yo en lo personal como que no encaja, porque la realidad no es así. Eso es, Edwin. Pues bien, entonces agendamos una nueva fecha, propongo para ir profundizando ya con mucho más tiempo, porque digamos yo acepté la reunión porque también ya tengo otras actividades lamentablemente,
Y para no dejar este espacio sin atender, fue que nos pusimos de acuerdo con la hermana Telma. Nos vamos a poner de acuerdo en otra fecha, esperando que pues ella ya esté mucho mejor de su salud. Está bien. Entonces yo sugiero que le haga ver a ella que nosotros miramos que es muy importante que analicemos más y no darle mucha larga al asunto, no porque tengamos prisa, sino precisamente porque es muy importante lo que estamos analizando. Entonces, por su importancia es que hay que darle más prioridad y darle el suficiente tiempo de análisis y discusión, como decía Eric, porque si no, entonces solo vamos a ver asuntos cosméticos, cambios de nombres, cambios de colorcitos, cambios de banderitas, yo qué sé. Y no vamos a ir a lo más profundo, que es, como yo decía, señalado, qué estado, qué país, qué nación queremos para nosotros y para nuestros descendientes. Entonces voy a rogar que díganle a la hermana Telma que fuera siquiera de aquí en 15 días, si mucho, o si fuera antes, mejor, porque sí le tenemos que poner mucha atención. Y también el círculo lo vamos a poner a discusión, y los que quieran aportar, que aporten, y los que no, que se queden en el olvido tampoco, no hay problema. Así que entonces yo les sugiero a eso, hermano, que le diga a la hermana Telma que prioricemos este tema tan importante de no solo el documento, sino todo lo que concierne a pueblos indígenas. Así que entonces, por favor, Nana Zaida nos hace favor del agradecimiento y estaríamos pendientes de la comunicación de él y de la hermana Telma Cabrera. Así que entonces, por favor, el agradecimiento. Está silenciado del micrófono, Zaida. Le vamos a dar gracias a la JAU y a la JAU regidor del día de hoy, Jungakmak. A Jawakmak, a nuestro padre, creador, modelador. Le damos las gracias por habernos permitido esta comunicación, este enlace. Le damos gracias, en primer lugar, por permitirnos la vida para poder estar acá presentes. Y que esto que platicamos, estos temas que se hablaron, que sigan con su seguimiento para el futuro de este país, para nuestra gente, para poder sacar a estas personas, a este país de la opresión. Ayúdanos, darnos el conocimiento, la sabiduría, el buen diálogo, la buena comprensión día a día, para poder entender y comprender, para poder hacer el bien, no solo por nuestras personas, sino por el país entero. Gracias a Jawakmak. Gracias. Entonces estamos pendientes para la próxima. Un gran día y un gran abrazo a todas y todos. Gracias, Eric, por la facilitación y también por tu aporte. Y también como a la abuela Auri. Nosotros, por favor. Entonces, hasta la próxima, hermano Elvin. Ahí se ponen de acuerdo con doña Telma y si nos comunican a través de Zaida, por favor. Hasta pronto, hermanos y hermanas. Un abrazo para ustedes. Hasta pronto. Gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias.